Eh, la reforma, es decir, Gutelman lo define a la reforma agraria como aquel cambio de una estructura agraria a otra. En Bolivia, este cambio se ha dado en que es en 50 años, en donde seguida por lo que es la comunidad original y en pequeña parte por la producción parcelaria hacia una estructura donde ejerce lo que es la empresa agraria y en pequeña parte lo que es la producción parcelaria de los campesinos. La estructura agraria antes de la Revolución Nacional estuvo conformada por lo que es en mayor parte por las haciendas y en menor cantidad por comunidades originarias y pequeña producción parcelaria. Sin embargo, esto cambia, es decir, se ha trasladado a lo que es la estructura agraria actual, ejerce lo que es la empresa agraria, en donde en donde aproximadamente 50.000 unidades la empresa agraria está conformada por aproximadamente por 50.000 unidades productivas, capitalistas, medianas y grandes. Y por otra parte está la que es la economía campesina, conformada por 550.000 unidades agropecuarias. En este caso, la producción de la empresa agraria está vinculada a lo que es el mercado externo y de los campesinos al mercado interno. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se explica este cambio de la estructura agraria en Bolivia? ¿Cómo se da este cambio? La diapositiva siguiente, por favor. Esa es la pregunta, ¿cómo se explica el cambio de la estructura agraria? Para poder entender este cambio, es necesario partir de dos hechos importantes que se han dado en la economía boliviana, que es el Plan Bohan de 1942, donde era su objetivo principal diversificar la economía. Por otra parte está lo que es la reforma agraria, que se ha dado en agosto de 1953. Este plan era un plan inmediato de política económica del gobierno de Revolución Nacional, donde se puede decir que fue un plan para poder recuperar o bien se podría decir que es para reactivar la economía, debido a que en ese entonces la economía había sido debilitado por la guerra del Chaco. En este plan se identifica, o sea, se hace un diagnóstico donde ve que el país era muy dependiente de lo que es la minería, especialmente del estaño. En este periodo se dice que el 70% de las exportaciones eran el estaño. Por otra parte, había una escasa capacidad productiva en otros sectores, es decir, como el sector agrícola, industria, petróleo. Se tenía que importar una gran mayoría de bienes de consumo para el mercado interno. Inclusive se importaba lo que es el petróleo, ya que no se producía en grandes cantidades y no abastecía a lo que es el mercado interno. Por otra parte, el país carecía de vías de comunicación, es decir, no existía lo que es la comunicación vial entre el oriente y occidente. No había caminos asfaltados especialmente y solo había caminos lo que es de tierra, pero en ciudades principales nada más. El objetivo
principal del Plan Bohan fue diversificar la economía, orientada principalmente a sustituir las importaciones como el azúcar, el ganado, el leche, el trigo, la harina, entre otros. Ahora, la pregunta... A ver, ¿cómo entiendes que el Plan Bohan fue con la cooperación de Estados Unidos y vinieron a desarrollar un plan? ¿Cómo entiendes ahora que Estados Unidos considera que no es viable el plan, no está de acuerdo con la planificación? ¿Cómo puedes contrastar esa situación? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor, licenciado? Sí, con mucho gusto. El Plan Bohan se ha elaborado con apoyo la cooperación estadounidense. Sí. Precisamente el Mervyn Bohan era el representante de la comisión. Ajá. Ahora, ¿cómo entiendes tú que un momento vinieron a apoyarnos para hacer un plan y actualmente cuestionan la planificación? ¿Cómo concilias eso o cómo explicas? A ver, ¿cómo explicas? Da tu criterio, lánzate. Si no, pasaremos a otro compañero. Pero, licenciado, aún no he terminado. Sí, pero hay varios grupos que vamos a ir discutiendo el tema, ¿no? Creo que le toca ahora a Ariel, ¿quién era? Bueno, buenos días. Adelante, Fernando. Me toca a mí, sí. El anterior cuadro, por favor. Bueno, quiero comenzar mencionando una pequeña actualización. Bueno, en este caso, observando el censo realizado el 2013, justamente el Censo Agropecuario Nacional. El cuadro que vemos es elaborado por el CETLA y se presenta prácticamente los 16 años que la agropecuaria capitalista se encontraba en desarrollo a partir desde los años 80. Y en este cuadro podemos observar a las UPAs. Es una unidad de producción agropecuaria que está de medida para el estudio de la explotación de la tierra. Vamos a observar que en el altiplano obtenemos un dato de 432.138 de UPAs, a diferencia de los 143.326 considerado en los llanos, que prácticamente se presenta el área el oriente de Bolivia. Consideraremos este aspecto con un fin. Si bien la mayor parte del aporte al PIB en el sector agropecuario viene por parte de Santa Cruz, estos datos no reflejan directamente este aporte, sino
que indirectamente podemos decir que los 432.138 representan a las unidades productivas de trabajadores asalariados, pero independientes, no dependientes, como en el caso de Santa Cruz. En Santa Cruz se concentran áreas mucho más amplias, mucho más tecnologizadas, y es por eso esta diferencia. El siguiente recuadro, por favor. Perdón que te corte. Aquí hay que aclarar algo, ¿no? El volver al cuadro. ¿Ya? Dices en el altiplano 432.138 UPAs. Sí. Y de ahí está una siguiente columna, 120.860, que es número de UPAs con trabajadores asalariados. En el altiplano. Sí, licenciado. En este caso, los 120.860 responden a la región del altiplano y parte de eso llegaría a ser el 64.414 en los llanos. Es una comparación más que todo viendo el aspecto en cómo estos datos no reflejan directamente el aprovechamiento de las tierras. Si bien en el altiplano tienen mayores datos a comparación de los llanos, eso no refleja directamente lo que es el aporte en el PIB. El PIB es más viene por el lado de los llanos, que representa Santa Cruz en su mayoría, que obviamente tienen regiones de mayor tecnificación agropecuaria, tanto así de producción de ganado, y el desarrollo no es el mismo en el altiplano, de acuerdo a que estas unidades solo representan a familias o trabajadores independientes, y no así en las empresas que concentran el aprovechamiento de las tierras en los llanos. No termino de captar totalmente, pero me parece interesante que hayas incorporado esto. Sí, bueno, traté de ubicar datos más referidos al 2018, 2019. No, sin embargo, no hay mucho, solamente estas referencias del 2013, justamente del censo agropecuario. Lo que me extraña es que en la parte occidental, en el altiplano, haya una cantidad significativa de UPAs con trabajadores asalariados en esta parte, porque yo he trabajado mucho tiempo en el área rural. ¿Ya? Y no conocía, digamos, por lo menos en lo que atañe al sector occidental, a la parte occidental, trabajadores asalariados, es decir, eran los mismos productores, porque se entiende que el asalariado es alguien que trabaja por ya sea jornales o tiempo permanente, por un salario, no por una remuneración. En cambio, gran parte del altiplano, por lo menos que yo conozco, eran trabajadores por cuenta propia, es decir, tenían su propia parcela y era la unidad familiar que realizaba y no había un salario. Pero bueno, ha debido modificarse seguramente. Las cosas no se quedan estáticas, porque yo te estoy hablando de 20, 25 años atrás, que, bueno, trabajaba mucho tiempo en el área rural yo. Así es, licenciado. Justamente este informe de CEPLA se refiere a que estos pequeños productores asalariados no solamente trabajan directamente su tierra o la tierra que ellos poseen, sino también que lo hacen en el concurso de peones o jornaleros asalariados. O sea que además de trabajar sus tierras, también llegan a trabajar otras tierras a modo de asalariados, o incluso la migración que ellos tenían a las sedes urbanas hicieron que también lleguen a ser asalariados. Y producto de esto se generaron los campesinos ricos, por ejemplo. Lo que sucede es que aquí podemos aprovechar el concepto de campesino, ¿no? Campesino es aquel que tiene una unidad de la cual es propietario. Pero el campesino no es una cosa homogénea, ¿no? Sino hay campesino, como yo explico en un documento que les he pasado, campesino pobre,
campesino medio y campesino acomodado, entre comillas, acomodado o rico el que le ponen, ¿no? Entonces, y esto está en función de la cantidad de fuerza de trabajo que tiene la unidad familiar. Por ejemplo, el campesino pobre es tan reducida su extensión territorial, su superficie para trabajar, que, es decir, no es suficiente para generarle los recursos necesarios para su supervivencia. Entonces tiene que vender su fuerza de trabajo, ya sea, digamos, en la misma comunidad o fuera de la comunidad. Por ejemplo, muchos trabajadores de la construcción tienen sus parcelas en el altiplano y van eventualmente, viajan, pero es tan pequeña su parcela que tienen que vender su fuerza de trabajo en las áreas urbanas y dedicarse a otra actividad, y temporalmente se tornan a su comunidad de origen. Y hay campesinos medios que sí tienen, digamos, un equilibrio, podemos decir, entre tierra y fuerza de trabajo. Y el campesino rico, entre comillas rico, o puede ser también un campesino que está, digamos, en un proceso de ser ya no campesino empresario, empieza a adquirir. Entonces hay un proceso de presión y de descomposición de esa estructura campesina. Sin embargo, esa estructura campesina en la actualidad tiene ya más de 100 años, bueno, digamos desde el 52, desde la reforma agraria, más de 50 años, y persiste, ¿no? Las unidades campesinas, no solamente en Bolivia, en Perú, en Colombia, en algunos países de Latinoamérica. Entonces es un hecho muy particular, pero me parece interesante. Puedes continuar y rápidamente vas claro que sí, licenciado. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, comenzaré hablando sobre el siguiente documento, que es el desarrollo agrícola y la nutrición de las políticas que han favorecido al éxito de China. Acá voy a tomar 3 puntos a considerar. Uno, el crecimiento económico global que se ha dado en China, los cambios generales en la estructura económica de los sectores y el paso a una economía más liberalizada de rápido crecimiento de este sector. ¿Cómo podemos explicar el crecimiento económico global? Prácticamente fue debido a la estimulación de la demanda interna que forma parte de la reforma que Deng Xiaoping promovió después de Mao. Esto favoreció a que la demanda interna, después de la hambruna del año 50 hasta los 60, fuera un poco más... en este caso más satisfecha, más reducida, en pocas palabras. El periodo de planificación familiar también permitió que el crecimiento del PIB per cápita subiera. ¿Y esto por qué? Porque así el desarrollo económico que se daba en la región debido a la agricultura hacía que cada persona llegue a tener un poco de mayor estabilidad, un mayor nivel de vida. Ahora, hablando de la reforma de Deng Xiaoping, se generó diferentes zonas económicas especiales para la inversión extranjera. Relativamente, esto fue porque se abrió la frontera internacional y esta reforma llegó hasta incluso las industrias. Las industrias ya fueron un poco descentralizadas, ya no pasaron de la propiedad del Estado, sino fueron ya pertenecientes a empresas extranjeras. ¿Por qué se hizo esto? Porque relativamente se necesitaba solucionar un problema que era la concentración de los capitales en el Estado y esta mejor redistribución a la economía. La empresa privada y la intervención gubernamental continuaron en un descenso después de esta privatización pequeña a escala de empresas de Estado. Esto experimentó de forma que incrementó el crecimiento económico y se privatizó también algunos aspectos estatales, municipales y zonas comerciales de China. Técnicamente se abrió el contrato de producción de las familias campesinas individuales. Esto es denominado el sistema de responsabilidad en la producción, mediante el contrato familiar con ingresos en función del rendimiento que estas familias podían producir. A esto venía que cada familia tenía que comprometerse en un determinado grado de producción en un determinado tiempo.
para el Estado y así poder satisfacer al colectivo. Ahora, el paso a una economía más liberalizada. Podemos decir que en esos últimos años, después de 1970, el sector agrario, por ejemplo, concentraba un 80% de la mano de obra del país, esto de acuerdo al documento. Sin embargo, hoy en día contribuye aproximadamente al 39% del PIB de China. Y el empleo también creció de la misma manera, el 28.2% de la población en el anterior año, en el 2020, también se llegó a aumentar relativamente después de 1970. Ahora bien, se estima que el sector agrícola se empleó un 24.7% de la población activa, que en 1990 representaba solamente el 41% de la población activa. Este crecimiento devino a que se promovió el rompimiento de las barreras de los precios incluso, lo cual significó que en adelante los precios fijos y controlados por el Estado iban a ser determinados por el mercado. Esto ayudó a que la apertura de China a las importaciones y exportaciones vayan evolucionando directamente con relación a su PIB. En la siguiente diapositiva, por favor. Está bien, Fernando, me parece interesante. Sí, puedo plantear tal vez la pregunta, licenciado. Ya, me parece. Bueno, tenía dos preguntas, pero entre esta, una, la más representativa, pienso yo, es cómo el ideal comunista de China fue adaptado por Deng Xiaoping a una economía más abierta y de libre mercado, siendo una economía socialista para poder promocionar y generar más crecimiento en su sociedad. La economía mixta, ¿no? Exactamente. Con mercado. Interesante. A ver, no sé si logran ver. En las abscisas está el tamaño y en las ordenadas está la productividad de una empresa agropecuaria. Y vean, cuanto más pequeñas, la productividad es menor. Y las medianas tienen mayor productividad. Y las grandes va reduciendo la productividad en relación a las medianas, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos se ha establecido en varios estudios. Sin embargo, el caso de China es algo muy interesante. En realidad en el Asia, ¿no? Porque usted sabe muy bien que el Asia tiene una gran concentración de la población. Es decir, Corea, Taiwán, China, la India están bastante poblados. Entonces, y su superficie es relativamente reducida. ¿Tú tienes algún origen japonés, Fernando? ¿O es casualidad tu apellido? No, bueno, de acuerdo a la historia, en caso de mi familia, sí, un abuelo es japonés, no es chino. Bueno, por llamarse, sí, sin duda. Ya. Bueno, pero como les decía, o sea, en el Asia hay una superpoblación. Japón tiene más o menos, es del tamaño de Santa Cruz, o un poco menos de Santa Cruz, ¿no? Son un conjunto de islas además. Pero, por ejemplo, Singapur tiene 645 kilómetros cuadrados y tiene casi 6 millones de habitantes. ¿Se imaginan? Es decir, el salario de Uyuni son 11.000 a 12.000 kilómetros cuadrados. Ni siquiera la décima parte de eso, ¿no? O sea, nosotros tenemos una extensión territorial bastante grande. Bueno, pero lo cierto es que los asiáticos han demostrado que en tamaños pequeños han logrado ser altamente competitivos. China, por ejemplo, está cubriendo gran parte de su alimentación
y también exporta alimentos. Y la tierra que tienen dotada es una tierra que no es de propiedad permanente, sino por 30 años. La última determinación fue 30 años que se les entregue y después se verá qué se hace. Y es de 0,2 a 2 hectáreas. O sea, de 2.000 metros a 20.000 metros. Y vean ustedes, por ejemplo, acá en Bolivia hay personas que tienen 50.000, 70.000 hectáreas, ¿no? Ni los jeques en Arabia, en el mundo. Bueno, en Brasil, en toda Latinoamérica es ese problema. Brasil hay una alta concentración de la tierra, la Argentina lo propio. Por eso no logran superar su situación de pobreza, ¿no? Hay trampas ahí, porque en la medida que haya una redistribución de la riqueza, yo creo es... Y esta redistribución de la riqueza en Asia fue un poco para contener también problemas sociales, pero después lograron una elevada competitividad. Pasaremos a otro compañero, Fernando. Muy bien, licenciado. Muchas gracias por la pregunta. ¿Vas a reiterarla después? Claro que sí. Muy buenos días, licenciado. Buenos días a mis compañeros. Buenos días, Johnny. Unos 2 diapositivas adelante, más antes, por favor. Ahí, no, más. Una más. Hacia atrás. Ya, vamos de esta parte, por favor. Es más la continuación de lo que estuvo de la exposición de mi compañero, es sobre la seguridad alimentaria y nutrición, desarrollada en este caso como uno de las metas principales de la política agraria de China. En este caso es garantizar esta seguridad. Bueno, China, si bien todos sabemos que contribuye de manera considerable a esta seguridad alimentaria a nivel mundial, siendo que fue propulsor de gran parte de la disminución del porcentaje de desnutrición a nivel mundial, gracias a la producción de granos, y esto finalmente hizo que, gracias a que China hizo grandes inversiones en riego y en otras infraestructuras agrarias y principalmente en investigación, la extensión agraria en la producción nacional y la comercialización de fertilizantes químicos plaguicidas. También son importantes los nexos entre los mercados internos y externos, el acceso a los mercados externos por parte de los consumidores y de pequeños productores de bajos ingresos y de escasos recursos. En los primeros años de estas reformas que mencioné anteriormente, y también usted lo dio a conocer, licenciado, las políticas iniciales de descolectivización, lo llaman, de conferir a los hogares agrarios el derecho a explotar un terreno. Pero los mercados no funcionaron bien en esta época y la mayoría de los agricultores producía principalmente como medio de subsistencia. En este caso, esta economía de subsistencia en ese entonces pasó a una economía rural, una de las más comercializadas dentro de las economías de desarrollo conocidas. En este caso, la mejora de la nutrición que se plantearon fueron principalmente para fomentar el mejoramiento del nivel de vida de forma tal que los habitantes del lado rural estuvieran en mejores condiciones. Y esto coadyuvando al mejoramiento del nivel en este caso, del bienestar, ¿ya? El marco de las políticas. Las políticas que se desarrollaron, siguiente por favor, fueron la gestión de campos de cultivos, la investigación y el desarrollo agropecuario, la comercialización y determinación de los precios, política fiscal e inversión, incremento de inversión en infraestructuras y servicios públicos,
y la movilidad de la mano de obra. Las políticas agrarias. Eh,
A esto nos podemos responder que la seguridad alimentaria influye en varios factores entre los que se destacan, que es la calidad, la cantidad, la variedad de los alimentos disponibles y el nivel de ingreso de las familias a nivel de la educación y conocimientos sobre los alimentos de nutrición y las condiciones ambientales de la salud. Bueno, ahora podemos mencionar lo que es el desarrollo territorial, que mide también el porcentaje de los municipios que se desarrollan de la brecha del Producto Interno Bruto entre la región más rica y más pobre. Está bien, licenciado. Pasaremos a otra compañera, a otro compañero. Está bien, listo. Licenciado, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Siguiente diapositiva, por favor. A mí me toca, disculpa. Bueno. Bueno, licenciado, continuando con la exposición, pasamos a la siguiente lectura. Sí, licenciado. Lo que es el libro o el texto del señor Danilo Paz Vallivian, de Medio siglo de reforma agraria boliviana, del 2003. Bueno, la reforma agraria boliviana maneja como premisa fundamental lo que era la tierra es para quien la trabaja. Bajo este lema se distribuyó la tenencia de tierra a los campesinos, ¿no? Para otorgarlos de una libertad. Para ese entonces se podría mencionar esclavizados. Bueno, en el libro nos hace una referencia de lo que era la estructura agraria antes de la Revolución del 52, en la cual nos muestra los datos que nos dice que estaba compuesta por 8.137 grandes y medianas haciendas. Bueno, a estas haciendas las podemos catalogar como pequeñas colonias debido a que tenían de poseencia colonos que trabajaban gratuitamente. Estos trabajaban a cambio de medios de subsistencia. Bueno, también destacar que estas haciendas eran las que tenían un gran poder, se podría decir monopolio de las ventas de producción, y esta producción que estaba destinada al mercado de las ciudades, como también a los centros mineros, que para ese entonces estos centros mineros eran poblados por muchas personas, ¿no? Bueno, ya a partir del 52, el libro nos menciona que se vive la etapa del capitalismo de Estado. Bueno, esto hace referencia debido a que el Estado ya es el protagonista de la economía, ¿no? Ya toma las riendas y establece o otorga un poder ya a lo que es la empresa agropecuaria. Este poder se transfiere mediante créditos de fomento, y esto como sector estratégico a la empresa agropecuaria para que se desarrollen productos a cambio de que se sustituyeran las importaciones alimentarias. Dentro de esta ayuda podemos mencionar que se dio esta ayuda a la caña de azúcar que estaba en Santa Cruz, la ganadería bovina del Beni, y también a una gran parte de los cereales que también se encontraba en Santa Cruz. En una parte también nos menciona que hay una pequeña producción de los campesinos del área tradicional del altiplano, de los valles y del trópico, y que esta pequeña producción significaba o cubría la demanda alimentaria nacional en un 70%, pero esto era debido en base al autoconsumo y también a la venta de los productos de la canasta básica a precios por debajo de su valor. Bueno, esta venta que se daba de estos productos por debajo de su valor, en el libro nos explica de que se da por una explotación una explotación del capital comercial y usurario hacia el campesino.
Bueno, si recordamos lo que es el capital comercial es aquel que se genera en la esfera de circulación, el cual su principal función es el de obtener ganancias mediante la compra y venta de mercancías. O sea, este no es el que produce, sino es el que se adueña de la mercancía y obtiene un margen de ganancia. Y dentro de lo que es el capital usurario, es el que genera ingresos. Este capital usurario es el que se proporciona al campesino o al productor, y este debe de pagar este capital aparte de un interés adicional. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá para explicar ya los cuadros, el primer cuadro es elaborado por el autor en base al segundo Censo Nacional Agropecuario de 1984, en el cual se distingue un universo de 12.160 unidades agropecuarias. Ya para el segundo cuadro, el autor aumenta este universo a 600.000 unidades agropecuarias, en los cuales podemos resaltar los siguientes. Bueno, manteniendo constante el porcentaje de unidades agropecuarias y el porcentaje de superficie en hectáreas. Para el primer rango, que es de menos a 5 hectáreas, podemos ver los siguientes resultados. Los campesinos, bueno, en este grupo se encuentran los campesinos pobres, o sea, son aquellos que complementan esta actividad de agricultura con la venta de fuerza de trabajo, que, como vemos en el cuadro, solo poseen un promedio de propiedad de 1.5 hectáreas. En el siguiente grupo, de 5 a 20 hectáreas, ya se encuentran los campesinos minifundistas. Se podría decir que con estos campesinos con una mayor tenencia de tierras, que llega a un promedio de 8.2 hectáreas. Además, representan el 18.4% del total de productores, ¿no? Pasaremos a otra persona. ¿Ya? Está bien, licenciado. Ahora sí, licenciado, buenos días. Ahora sí, adelante. Vamos a continuar con la aproximación al sistema productivo de las unidades campesinas de los municipios de Coroico, Caranavi, Licoma, Cajuata y Viacha. La geografía de Bolivia tiene 3 regiones: el altiplano, los valles y los llanos orientales. En Bolivia existe una migración interna, siendo el departamento de Santa Cruz el principal receptor de inmigrantes de los diferentes departamentos, pero particularmente de los departamentos de Occidente. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Como se puede observar, existen 2 enfoques de la economía campesina: el enfoque Chayanov, el paradigma neoclásico. En el enfoque Chayanov, la motivación del productor campesino es debido a la satisfacción de necesidades de su núcleo familiar en un medio sin relaciones de mercado, con ausencia de innovaciones técnicas, pero con libre acceso a la tierra. En el paradigma neoclásico, la pobre dotación de recursos y por la tecnología tradicional, en consecuencia, los campesinos son pobres, pero eficientes para trabajar tierras a su manera. Siguiente, por favor. Es importante el sector agropecuario, ya que provisiona alimentos a la población, por tanto, de la seguridad alimentaria. Los municipios de Coroico, Caranavi, Licoma y Cajuata juegan un rol muy importante, ya que son los potenciales productores agropecuarios. El sistema productivo de las unidades campesinas de los municipios mencionados anteriormente establecen como principales componentes del sistema de producción campesina al productor y la familia: el recurso tierra, el bosque y los cuerpos de agua. Siguiente diapositiva, por favor. Estos elementos permiten el desarrollo. Tenemos a otro compañero, a Melania o a Sergio. Esperen, licenciado. Licenciado, buenos días. Sergio Criales. ¿Cómo estás, Sergio? Adelante. Ya bueno, yo quería hablarle un poco más de los porcentajes sobre el crecimiento económico de La Paz. Esta va hasta el 2019
de La Paz ha superado a la de Bolivia de una manera consecutiva. Manteniendo la tendencia descendente, en el año 2015 el PIB paceño creció en 7,83, siendo la tasa más alta en al menos 10 años, gracias a la dinámica de la minería y la administración pública en la ciudad de La Paz. Pero las siguientes gestiones, los valores fueron positivos, pero comparativamente menores hasta llegar al 3,2%. Ahora específicamente hablando el tema con el del compañero, voy a pasar a hablar sobre la producción de naranja en el departamento de La Paz. Dentro de los cultivos frutales, la naranja fue una de las mayores producciones en el 2019, con 74.604 toneladas, mayor a las 73.469 toneladas del 2018, con un 1,5% de crecimiento en un año. El rendimiento obtenido fue de 10.294 kilos por hectárea, que a diferencia de la papa estuvo por encima del promedio nacional de 8.322 kilos por hectárea, mostrando una ventaja sobre otros departamentos productores. La Paz llegó a copar el 39% de la producción nacional, solo por debajo de Cochabamba, que por sus 89.363 toneladas alcanzó el 46% del total. No obstante, el rendimiento de la región de Cochabamba fue de 6.974 kilos por hectárea, inferior al paceño, lo que da una ventaja por su mayor productividad relativa. Eso sería en el producto de la naranja. Y hablando más sobre el café, un producto con vocación exportadora, reconocido en diversos países por su calidad y sabor, su volumen producido llegó a los 23.891 toneladas en 2019, superior a los 21.194 toneladas de 2018, después de la caña de azúcar. Sergio, me parece muy bien esa inquietud. Pasemos a otro compañero. Gracias, licenciado. Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Yo voy a tocar el tema de desarrollo agrícola que ha favorecido el éxito de China. Como bien ya habíamos tocado el tema anterior con el compañero, voy a tratarlo de resumir. El éxito del desarrollo económico de China verdaderamente ha sido muy extraordinario, ya que ha sido objeto invulnerable de muchos estudios y se ha prestado poca atención al papel fundamental que desarrollaron las mejoras en la agrícola y en la agricultura y en la nutrición. Hace 30 años atrás había un programa mundial de alimentos donde fue invitado por primera vez China, en donde nos decía que cada 3 ciudadanos del país sufría de desnutrición por la escasez de alimento en la actualidad que vivían. Pero ahora China obtuvo un gran crecimiento muy importante a fines del siglo XX y a principios del siglo XXI. Su economía ha sido entre las mejores de la economía del mundo, donde ha experimentado el crecimiento más rápido desde el año 1980. ¿Cómo ha logrado este crecimiento? Nos dice que en el periodo inicial de la reforma, las tasas de crecimiento anual del Producto Interno Bruto aumentaron de un 4,9% a un 8,8%. Se registró un crecimiento elevado en todos los sectores. En el periodo inicial de la reforma, la causa principal del crecimiento agrícola fueron las reformas institucionales que sustituyeron los sistemas de producción agropecuarios colectivos a una producción tipo familiar. El crecimiento económico ha sido acompañado de grandes cambios estructurales en la economía de China. La agricultura representó más que todo un 40% del PIB en el año 1970. Está bien, pasemos al último compañero. Está bien, licenciado. Luis Fernando Apaza. Luis, tengo problemas con el micrófono. Un momento. Te escuchamos muy bien. No. Lo he activado recién, es que cuando estoy compartiendo no se puede habilitar. Ahora sí. Bueno, hablamos al respecto sobre qué políticas ha planteado
la República Popular de China, hablamos cómo ha crecido enormemente su producción. Ha planteado varias políticas que han favorecido para su crecimiento. Una de estas son de políticas agrarias, que hablas de la década, de los años de 1950 hasta 1978, que ahí aplicaba una política de agricultura colectiva que estaba dirigida por las comunas a la producción agrícola, y que estas comunas no generaban crecimiento y no generaban un crecimiento en el PIB per cápita de los ciudadanos del país. Y por esa razón, en 1978 se realiza la política del sistema de responsabilidad familiar para hacer crecer, y este estudio alcanza 15 años, que favorece enormemente para la productividad agrícola. Esta política se basa en dar a familias de 15 a 30 personas que puedan trabajar, y entre 0,3 hectáreas a 0,6 hectáreas para que puedan trabajar. Había también la incertidumbre de que esta política, como eran 15 años, y ya llegando a la década del 90, Fernando. Bueno, soy el último, licenciado. A otro grupo, ¿ya? Bueno, está bien. Rapidito, porque quiero que avancemos un grupo más. Grupo 12, tal vez, licenciado. Adelante. Ya va a comenzar rápidamente mi compañera Diana. Ya un rato, licenciado, voy a compartir. Un momentito, por favor. Aquí está. Un momento. Pestaña. Licenciado, ¿se ve? No se ve, pero puede ser. Ahora sí. Sí, se ve. Ya, entonces. Pues buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Vamos a exponer el tema número 4, que es sector agropecuario en Bolivia. En este caso, primero vamos a señalar una breve introducción sobre las contribuciones de la agricultura al desarrollo. En ese caso se ha tomado el libro con el mismo nombre de Piedal por Carlos Pomareda. En acá vamos a primero describir cómo es que el origen de la agricultura se ha dado, cómo es el origen del en tal sentido, la industria hacia el lado y después cuál es el pensamiento Paulino a través de Plan Bohan, contribuyendo a 3 áreas principales, la cual es la previsión de divisas y excedentes económicos para hacer las inversiones necesarias en el desarrollo industrial, luego la provisión de bienes, salarios, para la industria, luego urbana. En acá es donde prevalece la sustitución de importaciones. Esto quiere decir
que generalmente estos países se van a abocar a producir y ya no a importar aquellos productos de primera necesidad o los que necesite, perdón. Luego, este pensamiento cepalino ha encontrado impactos negativos en los países de mercados internos amplios. Esto ya que en términos de política económica de largo plazo. En acá, la sustitución de importaciones comienza a declinarse a partir de la crisis de deuda en 1982. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que son un estudio que se ha hecho del Banco Mundial en el año 2010 con 10 países, los cuales han generado 5 puntos a observarse, los cuales son la contribución del crecimiento económico, la contribución hacia la agricultura, a la seguridad alimentaria, los efectos multiplicadores y separación de la pobreza, la contribución para mitigar impactos ambientales y riesgos, y la contribución al desarrollo territorial. En este caso, se ha tomado una imagen gráfica que es el Pentágono, donde los vértices exteriores señalan son los países de referencia. Diana, creo que has preparado. Pasemos a otro compañero. Bueno, licenciado, ¿me escucha? ¿Sí, no? Pues te escuchamos muy bien. Ya. Bueno, licenciado, bueno, en torno al capítulo 2 habla, ¿no?, de cómo satisfacer esa demanda de estas 5 contribuciones que mi compañera ya había mencionado, y plantea de que se tiene que realizar nuevas estrategias y políticas comerciales. Esto que incorporen lo que son las trade-offs, ¿no? Ya que América Latina se enfrenta a condiciones distintas al pasado, ¿no? Y a partir de ahí muestra cómo estas transformaciones mundiales crean mejores condiciones y oportunidades para la agricultura. Esto basado en nuevas condiciones de demanda internacional alimentaria. Ese cambio se dio a partir de lo que es el boom de los recursos naturales, donde se incrementó lo que es la demanda global de estos recursos, lo que a su vez generó un incremento del precio de los commodities no energéticos, ¿no? Bueno, donde aquí en esta parte donde incluye lo que son los alimentos, bueno, en síntesis aquí presenta un nuevo contexto internacional con mejores condiciones para el sector agropecuario en Latinoamérica, y cómo la respuesta de América Latina ante esto fue desigual por el hecho de que los países del Cono del Sur y los países de la región andina aprovecharon estas nuevas condiciones, pero solamente en algunos productos, en los cuales destacan lo que son los cereales y las oleaginosas. Bueno, además de esto, esto ha tenido también un efecto arrastre sobre la producción agropecuaria y la producción de azúcar, ¿no? Pero en otros términos, en otros productos, esto ha tenido un efecto de retroceso. Y bueno, en el texto también menciona, ¿no?, algunos puntos, algunos fenómenos que se dan a partir de lo que es los años 90, y bueno, entre esos está la expansión de la demanda de alimentos, el cambio de patrones alimentarios, la seguridad alimentaria, el incremento de los commodities en temas de agricultura, y el incremento de y también te plantea, ¿no?, que se genera que ese incremento de la producción de la agricultura se tiene que dar bajo 4 restricciones, los cuales son ya que los recursos agrícolas son cada vez más escasos, existe mayor deterioro de suelo y contaminación, ¿no? Eso porque no se da la dotación de tierra a la hora de producir un producto. Y también otro efecto es el cambio climático, ¿no?, que se está generando en todo el mundo. Bueno, también nos dice que América Latina tiene una extraordinaria dotación de recursos naturales agrícolas en relación a su población, lo que permite que se dé un gran capital productivo ante este incremento de la demanda mundial de alimentos. Y eso esto se convierte en una gran oportunidad, como ya dijimos, para el desarrollo económico de la región. Bueno, aquí el texto también indica que América Latina
en un futuro inmediato será el principal exportador de alimentos. Sin embargo, este potencial productivo y exportador no es igual. Primero, porque los países en el Cono del Sur son los que exportan más a otros países o a otras regiones. Y también esto no es homogéneo por esa razón. Y en segundo es por la dotación de recursos naturales y el potencial productivo que tienen los países del Cono del Sur, ¿no? Además, nos indica que la demografía es un factor importante para la región. La migración social es un cambio de localización, ha provocado un cambio de localización de los problemas y esto ha traído como consecuencia que se profundice lo que es la pobreza y en segundo lugar, ha traído problemas arraigados a la que son la inseguridad alimentaria, además de cambios de la estructura agraria de las regiones, especialmente en países del Cono del Sur, ¿no? Bueno, también el libro te menciona que se genera un cambio del comercio internacional. Esto se puede explicar a través de 7 cambios, y entre los que se encuentran son la expansión del comercio agrícola, el origen del destino del comercio, mayor participación de los países en vías de desarrollo, ¿no? Y la exportación de agroalimentarias que se concentra también en países emergentes como ser el Mercosur, en países del Asia. Sí, licenciado. Está muy bien, Francisco. Pasemos a otro compañero. Licenciado. Bueno, mi compañero Samu va a continuar, porque mi compañero Enrique creo que no se encuentra, licenciado. Estoy aquí, pero Samu es primero. Samu, mi compañero Samu empieza. Ya, buenos días, licenciado. Yo voy a continuar sobre el medio siglo de la reforma agraria boliviana del libro del Danilo Paz Bolivian. Cambios la diapositiva, por favor. Bueno, acá comienza diciendo que básicamente la reforma agraria es un cambio estructural. Vale decir que en Bolivia este cambio se dio a lo largo de 50 años. Se ha ido transitando de una estructura donde predominaba la hacienda feudal, como sabemos, y también iba seguida de la comunidad originaria y también de una pequeña producción parcelaria que estaba articulada por el capitalismo minero. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa agraria representaba un 10% de todas las unidades agropecuarias. Era monopolizaba el 90% de la tierra, ¿no? Y esto podemos decir que los campesinos parcelarios solo representaban el 90% de los productores, o sea, había una gran diferencia. Y ahí también decimos que el mismo 10% de la tierra correspondía a las unidades agropecuarias. Y aquí podemos decir que las empresas estaban dominantemente vinculadas hacia el mercado externo y los campesinos hacia el mercado interno. Entonces, la estructura agraria, en la anterior Revolución Nacional, o sea, estaba compuesta por, nos dice, 8.133 grandes y medianas haciendas de colonos que trabajaban, para un patrón, y aquí había existía escasez de trabajo, pero, acá mismo coexistían haciendas que nos indica de 3.779 comunidades originarias y estaban ubicadas en el altiplano. Entonces, con esto podemos decir que había una pequeña producción campesina, que era una minoría, y estos estaban, que surgieron en el valle y también en el oriente. Entonces, en la estructura agraria actual, este libro es desde el 2003, pero se podría también acoplar, que nos dice que en términos de hegemonía, lo que más acaparaba era la empresa agraria, y esto estaba aproximadamente por 50.000 unidades productivas, capitalistas, medianas y grandes, y esto se iban más enfocadas a las especializaciones en productos destinados a la industria, a las exportaciones principales de soya. Entonces, la hacienda monopoliza, ¿no?, la venta de producción, y acá podemos ver que todas las ganancias que tenían eran invertidas a la explotación agrícola. Y
a finales del mismo siglo, o sea, del siglo XIX, del siglo XX, se establece la explotación extractiva de la goma. ¿Esto qué nos da? O sea, nos da, se fomentó el trabajo, o sea, hubo reclutamiento indígena de la amazonía y también de los enganchados que era de la frontera. O sea, la fuerza productiva se estaba jalando de donde sea para hacer esta explotación extractiva de la goma. Entonces, ahí es donde ya en el libro destaca el rango de propiedades. ¿Puede la siguiente diapositiva, por favor? Que nos dice que entre menos de 5 hectáreas se encuentran los campesinos pobres, como nos mencionábamos antes, que están en el altiplano y en los valles. En el rango de 5 a 20 hectáreas están los campesinos minifundistas. Y los de 20 a 100 hectáreas están los campesinos acomodados, como nos comentaba el licenciado, o sea, los que estaban, o sea, más asentados en la parte del altiplano, del valle, y en la colonización, y ellos eran conocidos como campesinos medios, algo así. Y luego estaban los que estaban en el rango de 100 a más hectáreas, y estos eran ya exclusivamente las empresas agroindustriales que estaban en el oriente, en las haciendas ganaderas de Beni, en Santa Cruz, y como también en el Chaco. José María, entonces, compañero. Está bien, licenciado. ¿Cómo está, licenciado? La aproximación al sistema productivo de las unidades campesinas. Básicamente, lo que encontramos aquí es un relato de lo que fue la reforma agraria en 1953. Tras la guerra del Chaco, los sucesos, la pérdida del territorio hizo que la situación se pusiera delicada, y de esta manera los campesinos se vieron obligados a revolucionarse. Es decir, no ocurrió de esa manera, fue un proceso, ¿verdad? Pero esto impulsó a que poco a poco exigieran tener tierras los mismos, ya que las parcelas de tierra estaban solamente en pocas manos. Y entonces, de esta manera, en 1952 se dio lo que es la revolución. Sin embargo, en 1953 se dio la reforma agraria en el gobierno de Hernán Siles Faso. Esto conllevó, tenía un objetivo. El objetivo era liberar la mano de obra del régimen hacendal, es decir, recentralizar, algo así, perdón, recentralizar las tierras, es decir, repartirlas, ¿no? Y de esta manera se dividían y vendían las parcelas de tierra a los diferentes campesinos. De esta manera era el punto, pero alto, aquí ocurría algo también, que todo esto no sucedía desde el Estado, bueno, de una manera informal es lo que se venía, ya que eso también fue lo malo de esta parte, ya que como era de manera informal, entonces no había algo concreto, entonces no se veía a quiénes se dividía y se vendían esas tierras, ya que lo que se hacía era que entre los mismos familiares se agarraban esas propias tierras, por decirlo así. Entonces se formaban clanes familiares que tenían esas tierras y era lo mismo que nada. De esta manera, entonces se venía lo que también, por otra parte, nos menciona el texto, que faltaba lo que es el apoyo del Estado, efectivamente, que va a venir siendo la inversión pública, es decir, carreteras, medios para que se pueda, digamos, uno va a producir y no va a tener cómo exportar, ya que las vías camineras no están habilitadas, son un desastre. Entonces, de esta manera no hay una vía de producción estable, ¿no? Entonces, se tiene que ver bien esa parte en este sentido. También nos habla de lo que es el plan Bohan. Compañero más, quisiera escuchar. Perdón, yo voy a continuar. Moisés. Buenos días, licenciado. Yo voy a hablar de estos 4 municipios que se ve, y en esta parte se señala que en las comunidades de estos municipios la economía se basa en el sistema productivo. En estas unidades familiares es importante la actividad doméstica, al igual que la actividad productiva. Parte de esta producción se va al autoconsumo y otra parte al intercambio. Tanto en la siembra como en la cosecha se manifiesta lo que es el AINI, un trabajo recíproco, cooperación se puede decir. Esta práctica se da más en
Biacha y Coroico, mientras que en la comunidad de Carnavi, por ejemplo, los campesinos prefieren o suelen cobrar entre... ¿Me escucha, licenciado? Sí, solo que hubo una interferencia. Ahora sí, adelante, Moisés. Ya, como decía, bueno, voy a ir directamente a lo que es Caranavi. Caranavi tiene un potencial de producción de café hasta de 5 millones de sacos por ciclo productivo. Y esto es porque las características ambientales como el suelo, el clima, es ideal para la producción de café. Es por eso que el documento nos dice que Caranavi es un municipio con ventaja comparativa para producir café, donde el 95% de la producción de café en Bolivia se concentra en el departamento de La Paz, siendo la provincia de Carnavi, Nor-Yungas y Sud-Yungas las principales productoras de café. El 90% de la producción de café es cultivada por unidades familiares campesinas y el 10% restante es cultivadas por empresas privadas. Ya, posterior a esto puedo mencionar que el café es un producto agrícola que tiene importancia en relación a las exportaciones después de la soya, algodón y castaña. El café en el periodo de los 90 generó un ingreso promedio anual de divisas por un valor de aproximadamente 14 millones de dólares. Sin embargo, su participación en el mercado mundial solo llega a ser el 0,11%. Después podría mencionar sobre el municipio de Biacha, que tiene una estructura agrícola y se sustenta en la producción de la cebada y la papa, aportando ambas con el 90% del valor generado, donde el 89% de esta producción se orienta al autoconsumo y solo el 11% se orienta al mercado. Pasaremos adelante. Gracias. Buenos días, licenciado. ¿Me escucha? Ya continuando, este libro de Desarrollo Agrícola y Nutrición de las políticas que han favorecido a China, en resumen, trata de los logros chinos en cuanto al desarrollo de su agricultura y cómo ésta ha mejorado con el tiempo. Pero también no hay que olvidar que China ha provocado una gran hambruna, esto debido a su modelo estatal de producción de alimentos, lo que fuerza a China a reformular el sistema, liberar la agricultura y brindar a las comunidades una cierta autonomía en cuanto a la producción de alimentos. En la actualidad, China cultiva suficientes alimentos para satisfacer las necesidades de una quinta parte de la población mundial. Quizá el factor más importante del éxito de China en el desarrollo agrícola sea que el gobierno comprende la importancia fundamental que tiene la seguridad alimentaria. China ha tenido un sistema en constante evolución a lo largo de la historia, que se podría dividir ahora en 3 periodos. Como vemos, la planificación central de 1949 a 1978. En aquí se caracterizan las políticas de Mao. Mao, con el gran salto adelante que ya hemos visto en temas anteriores, en 4 años colectiviza todas las propiedades que había en China, incluyendo viviendas y hasta los aperos de labranza de los campesinos. Las granjas pasan a ser comunas autogestionadas, con objetivos de producción marcadas ya por el Estado. El objetivo de Mao era multiplicar la producción agrícola de China en muy pocos años. Y quien se oponga a estas medidas y no llegar a